Breathe Life, un espacio para renacer y despertar, en la voz de Cintia. Debes controlar tu dinero o la falta de él te controlará para siempre. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí conmigo, es un placer para mí que me acompañen en esta tarde, noche de lunes. Muchísimas gracias. Hoy tenemos nuestro cuarto episodio con un tema muy interesante que espero que les agrade, que les funcione, que algo de lo que vamos a platicar el día de hoy lo puedan aplicar en sus negocios y si están por iniciar un negocio, que esto les dé mucho más claridad de cómo iniciarlo y qué pasa cuando yo tengo o empiezo a tener ventas. El tema del día de hoy, el primer paso para que tu negocio no te ahogue. Es algo bien importante tomarlo en cuenta porque muchas veces nos está ahogando ese negocio lejos de beneficiarnos. Este no es un episodio de contabilidad ni vamos a hablar aquí como de conceptos. Vamos a hablar desde nuestras experiencias, desde las experiencias de las personas con las que nosotros convivimos y que son reales, porque muchas veces te pueden disfrazar las cosas de una forma y no ser así. Este episodio es más bien para perderle el miedo al dinero, perder el miedo a emprender por justamente no saber cómo manejar el dinero y abre una puerta a decisiones financieras conscientes. Esto es algo súper importante. Estoy como un poco mormada, ¿saben? Como que me da un poquito de alergia de repente el cambio de clima y bueno, he tratado como de solucionar esta parte, pero creo que ahorita como que el clima me dejó un poquito con la voz así, pero bueno, vamos a continuar. Tener ventas no significa tener orden financiero. Yo puedo tener ventas todos los días y así como ingresa el dinero, se esfuma. Entonces, ojo, no quiere decir yo que estoy teniendo a lo mejor sí un negocio que sí está dando para reinvertir, pero ¿qué está pasando si yo no tengo ese orden financiero justamente para tener un negocio exitoso y crecer? Muchos negocios caen justamente por la falta de esta claridad, no por falta de clientes, sino por falta de claridad y de orden en las finanzas. No necesitamos ser expertos en contabilidad ni ser licenciados en economía o en finanzas. Yo considero, desde mi punto de vista, que podemos tomar cursos y también aprender de la gente que ya es experta o que ya tiene negocios desde hace tiempo y tomar algunos consejos, ¿no? Claro, si eres una persona receptiva, ¿verdad? Porque cuando no lo somos, pues por más que nos digan, no vamos a hacer caso o no lo vamos a creer, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que de repente como que no nos gusta y lo evitamos, que es el dinero dentro de un negocio. Y es que aquí pasa algo muy interesante, ¿no? No es tanto como que el problema sea el dinero. Muchas veces somos nosotros que no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y de repente tengo un negocio el cual me está dejando muchas ventas, todos los días estoy teniendo clientes, sin problema esa parte, pero ¿qué pasa cuando no sé manejar estas entradas? Cuando todo lo que llega se esfuma y de repente tengo una urgencia en el negocio y no tengo cómo solventar esta urgencia, entonces no estoy teniendo un orden financiero y les repito, no necesitas tener estudios en contabilidad, ni estudios en finanzas, ni ser un súper experto. Simplemente, si tienes que tener ese orden de cómo manejar
el dinero que está entrando al negocio, y más cuando empiezas a tener un negocio exitoso. Por ejemplo, ¿se imaginan en la pandemia cuando muchas personas empezaron a vender pruebas, cubrebocas, toda la parte de los insumos que se ocupaban pues en esta época? Fue un negocio que a lo mejor a muchos les funcionó, pero ¿qué pasa si con todo ese dinero que entró y no sé, pasa el tiempo y dices, pues lo tuve en su momento, pero ya no tengo nada, ¿no? O sea, ¿qué hiciste con todo ese dinero que entró, con todas esas ventas que te generaron, ¿no? A lo mejor ya no estamos en la pandemia y ya no hay la misma afluencia en cuestión de esa compra de esos insumos, pero entonces, como empresario o como, pues sí, esta parte de tener un negocio, ¿qué hiciste con todo ese dinero que entró? ¿En dónde lo invertiste para crear otro negocio, no? A lo mejor ya no de pandemia. Entonces, pienso yo que estos son como negocios, sí, como negocios muy efímeros, ¿no? Son como negocios muy efímeros, ¿no? Muy a corto plazo, nada más, ¿no? Pero que te pueden dejar un ingreso muy bueno, porque fue una temporada en donde pues todo el mundo comprábamos cubrebocas, guantes, protecciones, caretas, ¿no? Entonces, creo yo que es como una oportunidad para hacer otro negocio a futuro, ¿no? Bueno, es como mi pensar, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tienes ese orden financiero, si no sabes cómo cuidar o cómo manejar el dinero? Y es que el problema no es el dinero, para nada. ¿Para quién va a ser el problema el dinero? Para nadie, yo creo, ¿no? El problema es el desorden que te viene a causar y que al final te termina acabando y termina ganando. Ese desorden termina ganando a la cuestión que tú era tu ganancia. A la cuestión que tú veías como un negocio, ya no, porque no tuviste ese cuidado, ese orden, esa educación en el dinero. Por eso yo considero que hoy en día, yo creo que eso ya no lo enseñan a un nivel mayor, ¿no? Pero yo creo que desde que vas en el básico, en la primaria, si no es que desde el kinder, te deberían de enseñar cómo manejar tus finanzas personales. Ya no estamos hablando de que si tienes o no un negocio, sino tus finanzas personales. Porque definitivamente considero que sí es una parte en la cual muchos no la sabemos manejar adecuadamente. A mí me ha costado y me ha tomado bastante justamente esta parte de ser administrada y de tener ese orden en el dinero, ¿no? De repente todavía me suceden cosas bueno, yo manejo diferentes negocios y de repente tengo un desorden y eso te termina cansando y eso te termina agotando, y entonces, ¿qué puede pasar? Que desistas y digas, ya no quiero más porque no veo, ¿no? Entonces, sí considero que sí nos deberían de preparar en esta parte de enseñarnos desde muy pequeños a cómo manejar las finanzas. Creo que es más importante que otras materias que están por ahí a nivel básico, ¿no? Pero bueno, enseñemos a nuestros hijos, los que tenemos hijos, a manejar esta parte de las finanzas. Muchos emprendedores justamente viven así. Es el pan de cada día y día con día. Trabajan todos los días, tienen ventas, tienen clientes, se esfuerzan, pero no saben con certeza o con claridad cuánto entra y cuánto sale. Yo pienso que hoy en día hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar justamente a manejar esta parte de tus entradas y de tus salidas. Y no hablemos de sistemas ya establecidos, ¿no? Que compras y que te ayudan, como los puntos de venta o sistemas de gestión, ¿no? De dinero.
si no tienes ese capital de inicio, pues la libretita como en la antigüedad, ¿no? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Conforme vas adquiriendo más responsabilidades en el negocio, conforme vas creciendo, pues te creas un Excel. Bueno, yo amo Excel, y puedes llevar tus finanzas. Y posterior, cuando tienes un mayor crecimiento, definitivamente sí necesitas un sistema punto de venta o un sistema que te ayude a gestionar esas entradas, porque te da todo por automático. Yo así manejaba el negocio y era maravilloso. Yo lo sacaba por quincena y un sistema en el cual tenías que invertir poco tiempo no sé, a la quincena para sacar algunos cálculos. Me apoyaba obviamente pues con Excel, pero estos sistemas te ayudan muchísimo porque justamente ahí ves esa entrada y esa salida. Y no olvidemos los gastos hormiga, que esos son interminables y que muchas veces esos son los que nos pueden llevar a un quiebre, a una pérdida, porque son los que no anotamos, los gastos hormiga. Y esto también sirve en las finanzas personales. ¿Cuánto gastamos cuando fui a la tiendita? En el viene, pues lavé el carro. O sea, estos gastos hormiga muchas veces pueden ser mucho mayores que otros gastos que a lo mejor nos pesan más porque lo tenemos que dar así, pero no nos damos cuenta que en esos gastos hormiga se nos va mucho dinero. Cuando estás así, con esta parte en donde no sabes cuánto entra, cuánto sale, estás tan enfocado en que todo el tiempo tienes ventas, no te das cuenta cuánto estás gastando en materia prima, cuánto estás invirtiendo en personal, sea el negocio que sea, y entonces vives con una sensación de pesadez y de estrés constante. Entonces estás tensionado porque no sabes a ciencia cierta qué es lo que está pasando con ese dinero que está entrando a tu negocio. Esto es un desorden financiero. Así, no hay más. No hay que disfrazarlo. Y esto no quiere decir que no ganen o que su negocio no sea rentable o no sea productivo, sino más bien a que no tienen claridad, no tienen educación. Y les repito, porque no nos enseñaron. Entonces, muchas veces gastamos más de lo que tenemos o gastamos más de lo que está entrando. Y entonces aquí no hay una claridad y hay un desorden en el dinero. Y tú dices, no, pero es que yo vendo diario. O sea, pero es que yo tengo clientes todos los días. Pero es que yo estoy todos los días ofreciendo mi servicio. Todo el tiempo estoy trabajando. ¿Y por qué no tienes dinero? ¿O por qué no hay dinero? Porque no hay un orden en esas finanzas. Y muchas veces confundimos también el dinero personal con el del negocio. Entonces es bien importante separar esta parte. Les repito, a mí me costó años, tengo que decirlo, y gracias a Dios hoy en día puedo administrar esa parte y lo puedo llevar mejor. Claro, ahorita yo me estoy recuperando de una pérdida financiera fuerte. Sin embargo, sí tengo esa parte ya hoy en día, ¿no? Esa parte de separar, de administrar y sobre todo de priorizar, ¿no? En qué sí gasto o qué puede esperar, en qué es un lujo y qué es una necesidad, ¿no? Entonces, hoy digo, sé administrar mejor esta parte de cuando me llega el dinero. Y eso te da mucha tranquilidad en el sentido de que no tienes que andar con que, híjole, hoy no salió esta semana. Digo, ahorita yo, por ejemplo, no tengo esa presión que tenía antes de pagar sueldos, que eso yo pienso que es algo, bueno, en mi caso era como lo primordial, ¿no? Pagar a mi gente, ¿no? Y después lo que sea. Lo que venga, ¿no? Pero sí es bien importante tener ese orden y esa claridad.
Y cuando empiezas a tener ese orden y esa claridad, adivina qué, empiezas a tener y a sentir algo muy valioso, que es tranquilidad. Yo creo que es algo bien importante esto. Si tu negocio no te da tranquilidad, no es negocio. Discúlpame que te lo diga, pero si tu negocio no te da esta tranquilidad, no es un negocio. A veces es duro, a veces nos aferramos y no nos queremos dar cuenta. Ahora bien, el desorden financiero no te hace ser un irresponsable. Claro, si sigues así por los años de los años, bueno, pues ahí sí yo creo que no te hace responsable, pero pues digo, ojo, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué está pasando ahí, no? Pero, pues te hace un ser humano, porque todos los seres humanos, pues, tenemos situaciones en las cuales, pues, de repente algo nos está fallando, ¿no? Entonces, tampoco te tires al piso y digas, pues es que, bueno, y menos si vas empezando tu negocio, ¿no? Pero es de humanos, pero no lo dejes. O sea, sí, estudia, aplícate, ponte un curso, ponte a leer de cuestiones financieras. Te repito, ni siquiera necesitas invertir tanto, pero sí es una inversión que si la haces, te va a dar muchos frutos. Porque es la parte en donde empiezas a tener esa administración del dinero, administración de las finanzas. Y entonces ves el fruto de las ganancias y del esfuerzo, el fruto del esfuerzo, del trabajo que estás haciendo día con día. A casi nadie nos enseñaron cómo manejar el dinero y mucho menos dentro de un negocio, ¿no? A lo mejor te daban tu domingo cuando eras niño y te decían, no, pues guarda una parte, no lo gastes todo, ahorra. Pero en realidad en un negocio es poca la gente a la que nos han enseñado cómo llevar esas finanzas, ¿no? A mí me tocó aprender también así, con muchos errores. Entonces yo te lo digo, no te sientas mal, o sea, es de humanos de repente equivocarse, pero no es de humanos cometer el mismo error y el mismo error constantemente, ¿no? O a cada rato. Entonces, ojo ahí, ponte a estudiar y si no, definitivamente no te metas en estas broncas porque lejos de beneficiarte o de tener una situación en donde estés ganando, vas a estar perdiendo o vas a estar trabajando nada más para vivir al día. Y eso no es lo que tiene que generar un negocio. Un negocio te tiene que generar tranquilidad, te tiene que generar esa confianza de que tu negocio está fluyendo y de que estás teniendo para reinvertir. Y obviamente te tiene que generar pues algo que te dé para crecer. Normalizar ese desorden, o sea, decir, sí, tengo esto, no quiere decir que te vas a quedar ahí, te repito. O sea, primero acepta, sí, sabes que tengo este desorden financiero, necesito poner control y necesito solucionarlo. Arreglar esta parte en la que no estoy siendo fuerte, en la que definitivamente me está fallando y necesito poner un orden, ya sea que te apoyes de una persona que sepas que maneja muy bien sus finanzas. De las personas que no manejan bien sus finanzas, aléjate mejor, porque lejos de ayudarte te van a perjudicar. Tener orden financiero no quiere decir que eres contador, que eres economista, no. Pero sí es importante leer, informarte, estudiar. Hoy hasta en YouTube encuentras muchos videos gratuitos de situaciones de finanzas. Bueno, aquí está el mío, ¿eh? Claro que no estoy dando una clase, pero sí te estoy diciendo, si tienes ventas, pero no estás teniendo un control de tu dinero y no sabes cuánto está entrando y cuánto está saliendo, ojo, entonces necesitas un curso de finanzas para tu negocio, ya sea pequeño, ya sea mediano, ya sea grande. Y si quieres iniciar un negocio, pues también
Échate una leída a esta parte de cómo llevar a cabo tus finanzas. Tampoco tengas miedo a invertir y a dar, ¿sí? Tampoco derroches. O sea, yo creo que todo es como una balanza, ¿no? No ser tan dadivoso tampoco, pero pues tampoco tan codo, tan marro, ¿no? Pero bueno, es que no sé cómo lo puedan traducir ustedes en sus negocios, pero yo, por ejemplo, cuando yo normalmente tengo un negocio, a mí sí me gusta tener las cosas lo mejor posible, porque yo siempre he dicho que si tu negocio se ve bien, huele bien, está limpio, pues obviamente el servicio lo puedes ofrecer mejor, ¿no? Yo les puedo poner un ejemplo. Y lo tengo que hacer porque las cosas hay que aterrizarlas, ¿no? Cuando yo tenía el centro médico, había cercano al centro médico varias farmacias de diversos nombres, ya sea famosas o no famosas. Había varias farmacias que ofrecían consulta médica por 40 pesos o por 60 pesos. Yo no cobraba eso la consulta, yo la cobraba mucho más cara. Y si de repente había gente que decía, no, pues es que en la farmacia fulanito de tal me cobran 40 pesos la consulta. Ah, bueno, pues vaya por su consulta de 40 pesos. Me disculpa, pero mi instalación, mi personal calificado, certificado, no vale 40 pesos. Y eso que considero yo que daba un costo muy justo y muy adecuado, muy accesible, ¿no? Muchas veces vamos a la tienda y nos gastamos más de 100 pesos en porquerías y no nos quejamos y no decimos nada, ¿no? O decimos, no tenemos dinero, pero ahí estamos haciéndonos las uñas de 300 pesos, de 400 pesos, poniéndonos las pestañas, pero para la salud, lo más codo que se pueda, ¿no? Entonces, yo decía, no, me disculpas, pero mi consulta no vale 40 pesos, ni 60 pesos. ¿No puedes pagarlo? Pues con la pena, ve a otro lugar. Pero es aquí en donde les digo, porque yo sé lo que vale lo que yo estoy dando. Y si tú no te das tu valor, nadie te lo va a dar. Entonces, de repente decían, no, pues es que a lo mejor para competir. No, es que yo no tengo que competir con nadie, porque yo sé lo que soy y yo sé lo que estoy dando. Entonces, yo no voy a bajar mis costos, porque aquí llegas y es una instalación segura, sobre todo segura para el paciente. Entonces, he ahí el punto. Y pensar que por 25 pesos se acabó mi negocio. Es fuerte. Es fuerte, amigos, pero así es. Por 25 pesos mis sueños se acabaron. No lo hagas. No malbarates tu trabajo. No lo rebajes. Si tú sabes lo que estás dando y lo que vale, dale ese costo. Seguro hay gente que lo va a pagar y gente que te va a recomendar. Pero no des un trabajo más barato o lo rebajes solo por vender. Porque entonces el tipo de clientes que vas a traer va a ser ese tipo de personas. Personas que no valoran tu negocio, que no valoran tu trabajo. Y si tienes un negocio exitoso, que está teniendo clientes, que está teniendo ventas, pero tú no estás viendo ese dinero, o así como llega se te va, entonces necesitas poner un orden. Necesitas ponerte a estudiar qué está pasando con tus finanzas y justamente hacer un concentrado y empezar a trabajar en esta parte de acomodar lo que entra, lo que sale, lo que gastas, lo que inviertes. El orden financiero es algo mucho más simple de lo que te imaginas. Es saber con claridad qué dinero entra, qué dinero sale y qué dinero es tuyo. Porque no todo lo que llega te lo quedas. Entonces, es súper importante
esta parte. Yo llevaba una libreta en donde sacaba mi balance, digo, ya a los últimos años, ¿va? Al principio empecé con plumita y todo, ¿no? Entonces llevaba un balance en donde justamente sacaba mi registro quincenal y después el mensual, y ahí te das cuenta de qué dinero es tuyo y qué dinero no es tuyo. O sea, un ejemplo que yo les dijera, no, pues es que todo lo que entraba me lo quedaba yo, era mi ganancia. No, porque ahí había que pagar honorarios médicos, sueldos, limpieza, insumos, renta, o sea, entonces, ¿qué dinero es realmente tuyo? Eso significa tener orden financiero. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Y cuánto es realmente tuyo? Uno de los errores más comunes es mezclar el dinero del negocio con el dinero personal. Y sí, también ya me pasó. Sobre todo cuando tuve por ahí una situación personal y empecé a mezclar dinero que no, y eso te lleva para abajo. Entonces, es súper importante no mezclar tu dinero personal con lo que es el negocio. Separa y ten orden financiero en tus finanzas personales y ten orden financiero con tu negocio. No lo juntes porque no es lo mismo. Por eso les digo, yo me apoyo así muchísimo de Excel. A mí me encanta y me da básicamente como todo lo que necesito para tener eso. Y lo ocupo también con mis finanzas personales. O sea, para mí es maravilloso manejarlo así. Entonces, yo le sugeriría también un cursito de Excel y si no, pues ahí le van aprendiendo, le van moviendo. Dicen que echando a perder se aprende. Entonces, yo sí se los recomendaría mucho porque te ayuda bastante. Otro error muy común y muy frecuente es pensar que mientras haya clientes o mientras haya ventas, todo está bien. O que mientras, sí, tú dices, no, pues es que yo estoy haciendo, no sé, vendo gelatinas, ¿no? Pues estoy haciendo gelatinas todos los días y las estoy vendiendo. Ah, no, pues todo está bien. ¿Y qué más te está quedando? Haces gelatinas todos los días, las vendes todos los días, pero ¿y qué más? Entonces, puedes vender mucho y aún así no estar creciendo. Y hay un error del que casi no se habla y que considero que también es importante tomarlo en cuenta, que es evitar ver los números. Evitar no querer llegar a ese día en que te toca hacer cuentas, porque te genera ansiedad. Esto no está padre, porque entonces tú mismo estás sabiendo en el fondo que algo está sucediendo, porque no quieres tú ver los números, no quieres ver cuentas. Entonces, aguas, porque ese es un error muy común. No, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentar y ver, no, pues no me está saliendo, no, algo está sucediendo. Estoy gastando más en materia prima. Hoy en día las cosas están muy caras. Y sí, lamentablemente todo está carísimo. Por ejemplo, tú vendes una comida, ¿no? Y la persona te dice, es que está muy caro. Pues sí, pero está muy caro hacerlo también y la materia prima. Entonces, dale el valor a tu trabajo y a lo que estás invirtiendo, ya sea en materia prima, en servicio. Evitar no ver los números no va a desaparecer el problema. Al contrario, lo hace más grande porque no estás afrontando ese miedo. El primer paso para ordenar el dinero no es cambiar todo de golpe. No, es primero observar, mirar con honestidad y preguntarte, ¿cuánto está entrando realmente? ¿Cuánto está saliendo? ¿Cuántos gastos ya son fijos y qué gastos son variables?
qué pagos haces y que no te das cuenta, que pueden ser gastos hormiga en el negocio y que no te das cuenta. Porque de repente estás en una cosa, en otra, y no te das cuenta de esos gastos. Y a veces aquí es donde mezclas tu dinero con el del negocio y entonces ya te revolviste. No necesitas hacerlo perfecto, pero necesitas hacerlo de una forma consciente y enfrentarlo. No tenerle miedo a los números, a ver los números. A lo mejor en tu negocio al principio no hay tanta ganancia, pero no le tengas miedo a ver los números, a enfrentarlo. Enfrenta esta parte. Pensar como empresario no es solo tener una buena mentalidad, que lo hablábamos en el episodio anterior. Se nota en cómo tomas decisiones, en cómo manejas el dinero, en si sabes cuándo decir sí y cuándo decir no. Esto es algo súper importante. A mí también me costó mucho trabajo decir no. Y en algo bien básico, algo básico. Hasta en situaciones donde llega gente a tu negocio y, ay, no me quiere comprar esto, los llaveritos, los trapitos. Y tú dices, ay, no, pues sí, pero eso lo dices todas las semanas porque sientes feo y no sabes decir que no. O a una situación en donde sería un lujo para tu negocio y no una necesidad, pero no sabes decir que no y lo haces. Entonces es ahí donde tiene que entrar tu mentalidad consciente. En si te atreves a poner orden, aunque a lo mejor al principio incomode. Entonces, ojo con esta parte. Ahora, este episodio no es para que salgas de aquí y decir, ¡ay, no! Y le tengas mucho más miedo al dinero. No. Pero es para que pongas orden, para que sepas que se puede. A mí me costó y lo logré. Y si yo pude, tú también puedes. Entonces, este episodio es para que justamente entiendas que tu negocio no solo es exitoso por tener ventas o por tener clientes. Es exitoso cuando tu mentalidad es de empresario para crecimiento y cuando justamente tienes este orden en el dinero. Cuando enfrentas esta parte de perderle el miedo a ver los números reales. Entonces, cuando empiezas a ordenar las finanzas de tu negocio, te deja de ahogar y dejas de sobrevivir y entonces empiezas a sostenerte para crecer y a tener tranquilidad. Espero que este episodio les haya dejado una parte de un pedacito de este orden financiero que necesitamos para nuestros negocios, que les haya dejado esta parte de que todos necesitamos tener educación financiera y que si no te la dieron, la busques y que no desistas, porque si tienes ventas, porque si tienes clientes, tienes algo muy importante, pero ¿qué falta? Necesitas ese orden en tus finanzas. Entonces, aplícalo y dale para adelante. No le tengas miedo a ver los números. Lleva un orden, ya sea en una libreta con pluma y papel, ya sea en Excel, en la computadora, con un programa pagado, como sea, pero pon ese orden a tu dinero, a lo que entra, a lo que sale. Cuando tú lo sepas hacer, verás ese crecimiento que vas a tener. Y siempre hay que determinar a qué sí y a qué no. ¿Qué es necesidad y qué es un lujo en mi negocio? Espero que les haya gustado este episodio, amigos, acerca de las finanzas. Vamos a continuar con estos temas. También quiero decirles que muy pronto vamos a tener nuestra segunda entrevista. Estoy muy emocionada. En el siguiente episodio les voy a dar un poquito más de detalles, pero no se lo pueden perder, amigos. Y bueno, pues aquí seguimos con esta parte de hablar de negocios, de finanzas, de emprender, de no emprender, de irte de empleado o que si eres un autoempleado. Entonces, bueno,
Estos temas me entusiasman mucho y bueno, pues ya saben, yo no tengo al 100% la veracidad de las cosas, pero yo les hablo desde mi experiencia, desde la experiencia de las personas con las que yo normalmente convivo y bueno, pues tener orden nos ayuda muchísimo, de verdad, a veces es difícil, a mí me costó mucho, pero lo logré y gracias a eso tuve un negocio muy exitoso. Y bueno, pues gracias por acompañarme en este cuarto episodio. Les dejo un abrazo, que tengan una súper semana muy productiva, con muchas ventas, con muchos clientes, con mucha satisfacción para ustedes, pero sobre todo con mucha tranquilidad. Eso es lo importante. No le tengan miedo a los números y mucho menos al dinero. Cuídense mucho, amigos, fue un placer para mí haber estado aquí con ustedes hoy y bueno, les mando un beso, ya saben, no se pierdan próximamente nuestra segunda entrevista. Bye. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente episodio.